Por las dudas, ¿viste? Esto puede ser prueba. Claro, prueba de un crimen. Ah, les gritan. Ah, yo pensé que iban a tocar el timbre. Muy bienvenidos y muy bienvenidas al nuevo episodio de podcast de Cero Negativo. Estamos en el quinto y bueno, yo soy Juan Pablo Copelo, soy director de cine y bueno, les quiero presentar este nuevo capítulo que va a ser muy especial. Estamos acá con Luis. Hola, señoras, señores, señoritos, señorites, ¿cómo están todos? Ya, bueno, ya yo creo que a estas alturas ya nos conocen. Mi nombre es Luis Lambert, me pueden conseguir en las redes como Luis Lambert, y ahora los voy a dejar con nuestra querida Paola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola, Paola Tzir, me pueden encontrar en mis redes sociales como Paola. ¿Sí? Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, así como lo dijo Juanpi. La verdad estoy muy emocionada porque nos va a acompañar mi mejor amiga, una especialista profesional de la psicología. Ella se llama Daniela Treviño y está aquí con nosotros, pero se preguntarán por qué está Daniela aquí. Pues esta temporada se acaba en este último quinto episodio donde estamos hablando acerca de parafilias y fetiches, pero cuando empezamos a indagar por qué va a ser este proyecto, nos dimos cuenta que antes se tocaban muchos los temas sexuales hacia la mujer como si estuviera loca. Y entonces es muy común que escuchemos que digan, ay, no, esta persona está loca, o que juzguemos a las mujeres por eso. Y en tiempos anteriores incluso se les metía psiquiátricos, pero pues todo este tema, más la perversión y todo lo que influye en lo que son las filias y los fetiches, pues nos va a hablar Dani, así que preséntate. Hola, hello. Bueno, pues gracias a todes por invitarme a este podcast súper interesante sobre sexualidad y perversiones contemporáneas, así lo podría nombrar yo, a lo mejor, no sé. Y pues encantada de hablar de este tema que, bueno, pues es como un eje, ¿no? De un resultado de sistemas patriarcales, de sistemas pues bastante antiguos, pero que se siguen reproduciendo sí o sí actualmente, como las violencias psiquiátricas, las etiquetas que a veces ponemos a la locura y que también pensamos que la locura está mal, ¿no? Y bueno, hablando y abriendo un poco este tema, Foucault tiene un ensayo que se llama Los Anormales, donde, bueno, a Foucault lo meten a un hospital psiquiátrico cuando se dan cuenta que es homosexual, y él justamente pues se pone a escribir todas estas sistemas de control en la sociedad, que es la iglesia, la escuela y la psiquiatría. Y en el tema de los anormales, en el ensayo de los anormales, pues hace una reflexión de quién verdaderamente es más libre, el que vive dentro de una sociedad enferma adaptada, usando medicamentos, adaptándose a toda esta enfermedad social, o alguien que rompe estas fronteras del yo y pues se libera, ¿no?, de toda esta represión social, pero al final vive encerrado y siendo controlado en sus tiempos, en sus espacios, y siendo o no tratando de que esta industria farmacéutica y psiquiátrica le obliguen a pertenecer a esta sociedad enferma y hostil. Entonces, pues el tema de la locura es bastante bonito, bastante interesante, porque sí nos quita una que otra etiqueta que traemos ya desde ideas aprendidas, ni siquiera ideas genuinas o auténticas, sino simplemente aprendidas y reproducidas a lo largo de un montón de generaciones. Y ya. Claro, una pregunta tipo que te quería hacer era ¿cómo defines a una persona loca? O sea, me explico, porque yo siento que la locura es muy
es muy subjetiva o es como depende del punto de vista y también de la época en la que nosotros estamos. O sea, como que una persona, ¿en qué momento tú dices Carlitos está loco o no? ¿Me explico? O sea, ¿en qué se considera? ¿Cómo lo consideran? Bueno, hablando desde la psiquiatría, hay un manual, el DSM, que es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, donde pues hay una serie pues, de sintomatologías que tú vas diciendo que tienes y bueno, ellos te van diagnosticando, ¿no? Sin embargo, el DSM a lo largo de toda la historia psiquiátrica pues ha cambiado. Ahorita estamos en el DSM-5. Anteriormente, el DSM-4 tenía el síndrome premenstrual dentro de un síntoma de locura. Wow. Entonces, esto se ha ido como adaptando día con día a todas las necesidades y a todas los descubrimientos médicos en el gremio médico, y se ha ido haciendo varias modificaciones. La homosexualidad también era otro trastorno referente a los trastornos sexuales. Entonces, creo que al menos un tema, la psiquiatría es muy señalada porque son los médicos que no operan. Son médicos que definitivamente ellos no tienen la entrada a tu cuerpo con bisturí. Es meramente desde una observación y desde ciertas pruebas que ellos te aplican para seguir teniendo, pues darte un diagnóstico. En lo personal, Es la campana. De un convento. Otra vez la campana, ¿vieron? Siempre pasa, siempre va a pasar. Pero Perdón. justo cuando estamos definiendo... Justo Dani así, no, que la locura, que tal, y el cura, dándole hacia la campana. Perdón, Dani, perdón, sí, continúa. Está bien. Entonces, creo que para poder señalar qué es la locura desde un gremio médico, pues hay que observar mucho la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad dice? ¿Qué es normal? Que si bien están estas escalas de normalidad y de anormalidad, estas campanas que usan en la estadística de qué es lo normal, qué es lo anormal. Y en lo personal, bueno, yo que tengo pacientes, yo no trabajo con bajo diagnóstico. A mí no me gusta decirles a mis pacientes, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes tal cosa. No me gusta porque quieras o no es una etiqueta. Entonces, a veces es necesario para que los humanos puedan no justificar, pero entender qué les pasa, porque la tristeza la sienten tan profunda, porque tienen rushes eufóricos, ¿por qué les pasa esto? Sin embargo, creo que la locura va muy, muy señalada o muy de la mano con lo anormal, con lo inadaptado. Todo aquello que se sale de la norma, todo aquello que no tiene un sentido común, todo aquello... Como algo malo aparte. Como algo malo, como, ay, qué loco estás. O lo auténtico, ¿no? También entramos como en el tema de la neurosis. La neurosis es también pues en la psique, o sea, tu psique, según Freud, según Anna Freud y todos estos psicoanalistas, hay dos formas de psiques. Nos vivimos desde las dos formas, ¿no? El neurótico y el psicótico. El psicótico es esta persona que definitivamente tú los ves en la calle súper desalineados, hablándole al aire y tú, maldito, que te da miedo cuando los ves incluso, desestructurados. Esa es como la psique psicótica. Y el neurótico somos yo, Paola, probablemente ustedes, porque el neurótico es todo aquello que tiene una cajita de cómo ver el mundo y si no está dentro de su cajita está mal. Y el neurótico empieza a tener brotes neuróticos, ¿no? De tengo que trabajar un montón para poder sobrevivir. A los niños se les neurotiza desde temprana edad. Un ejemplo es, llega una persona obesa y le pregunta a un niño, ¿me veo gordo? Y el niño le va a decir, sí. Porque el niño no sabe mentir, ¿no? El niño no tiene esta connotación mala.
Y entonces va a venir esa persona obesa, pues se va a enojar. Y una persona adulta le va a decir al niño, ¿sabes qué? No puedes decirle que se ve gordo, porque se va a enojar. Y entonces el niño se empieza a neurotizar y se va a dar cuenta que no tiene que ser tan honesto, porque entonces va a ser castigado. Y el neurótico así se va desarrollando a lo largo de su vida, que hay ciertas cosas malas que no tiene que hacer para sentir aprobación por las demás personas. Por eso digo que yo soy neurótica, ella es neurótica, ustedes son neuróticos, porque hay cosas que ustedes hacen para no ser aprobados, pero porque en su cajita les dijeron que eso estaba bien. Y que si se salen de la cajita, va a haber un castigo, va a haber un señalamiento, una etiqueta que los va a llevar a otros espacios y a otros lugares. Ok, y en el caso del otro ejemplo, ¿no? El psicótico era. En el psicótico puede ser que no sabes delimitar esta caja. Exactamente, no sabes delimitar la caja y por lo tanto se rompe tu estructura, ¿no? No hay reglas morales, no hay reglamento social, por ejemplo, de estas personas que andan desnudas y que dices, esta pobre persona está loca. Pues no, tiene un brote psicótico que su estructura, su yo se rompió y es un inadaptado social. Ok. Tú cuando comentabas, perdón, sí. No, sigue tú, Luis, perdón. Tú cuando decías lo de, usaste una palabra, cuando le hablas a un niño, le dices no le puedes decir gordo. ¿Cuál era la palabra? Neurotizaste al niño. Neurotizaste al niño. ¿Tú crees que socialmente y la crianza de todas las personas sufren de, o sea, por ejemplo, el tema del machismo o el tema de ese rechazo a la mujer, eso tú crees que viene desde esa parte? Porque yo recuerdo que cuando yo era niño no veía una diferencia, ¿me explico? O sea, tipo, para mí era exactamente lo mismo y siempre fue cuando como que nuestros propios familiares van como dividiéndonos, ¿viste? Tipo la ropa azul, la ropa rosada, o juguetes, series que puedes ver, series que no. Yo recuerdo puntualmente una vez que fui a McDonald's y estaban en McDonald's estaban los juguetes de Las locuras del emperador y estaba, creo que se llama Isma y Kronk. Estaban los dos. Sí. Y yo ya tenía Kronk y si tú conectabas a Isma, como que se conectaban en un tubo de ensayo que se iluminaba. Sí, hacían algo una así. luz. Entonces yo tenía Kronk y yo quería Isma. Entonces fui a McDonald's, pedí una cajita feliz, estoy hablando, era muy chico, y le digo a la chica de la caja, le digo, yo quiero a Isma. Y ella me miró como mal y me dijo, pero es un juguete para niña, ¿por qué quieres eso? Y fue como, a mí me chocó porque como que en mi casa eso no es así, pero sí me había pasado con amigos, con compañeros. Entonces como que tú crees que mucho de lo que sucede hablando de los problemas de machismo que hay o cuando tenemos muchos problemas de sexualidad o de ser un poco más abiertos a nivel en decisiones sexuales, ¿está totalmente influido por nuestros padres o crees que y por la sociedad en donde nos criamos o crees que tiene un poco más que ver con la personalidad de cada uno? Hay una teórica que se llama Marcela Lagarde. Ella reconoce el machismo. A mí me gusta mucho cómo utiliza ese término, enfermedades de transmisión social. Okay. El machismo es una enfermedad de transmisión social, ¿no? El ser neurótico es más bien una forma de psique que claramente es más propensa a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Es como tu sistema inmune. El sistema inmune va a adaptar a lo mejor, no, esto nos dice cómo es que debe de ser el hombre, cómo es que debe de ser la mujer, cómo es que debe de ser. Entonces, bueno, a mí yo adopto mucho este término de esta teórica, de que el machismo, como el capitalismo, como el racismo, como el clasismo, como un montón de ismos, como enfermedades de transmisión social. El tema de la heteronorma, el tema de qué es para niño, qué es para niña, cómo tendría que ser el niño, cómo tendría que ser la niña,
sí es un resultado también incluso del adultocentrismo, de cómo el adulto concibe su forma de ver lo que tendría que ser y lo reproduces en niños, ¿no? En niñas. Hay discursos en niños bastante machistas que tú les preguntas, oye, ¿dónde lo adaptaste? ¿Dónde lo escuchaste? Casi siempre es de la iglesia, del catecismo o de la familia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que pues la personalidad va adaptando ciertas enfermedades, ciertos señalamientos de la misma sociedad, y el machismo como la misoginia son resultado de nuestros pensares. Hay otro elemento que baila mucho en eso, que es la represión, el tema de la sexualidad. Cómo nos han reprimido a lo largo de nuestro desarrollo sexual. Uso mucho a Freud de base, aunque ya es muy antiguo, ya está casi, su teoría psicosexual es muy señalada y muy criticada, pero al final es base, ¿no? Para explicar ciertos conceptos. Él explica la represión sexual. Cuando tú naces, tienes 5 etapas sexuales, ¿no? La oral, la anal, la fálica, la latente y la genital. Entonces, va a pasar algo que el adulto te va a venir a decir, no lo hagas. Y entonces este humano que está creciendo y conociendo el mundo a través de estas etapas sexuales, se va reprimiendo y entonces va sublimando. Por ejemplo, estas personas que fuman mucho, que hablan mucho, que tienden a las adicciones, probablemente su represión esté en la etapa oral. ¡Ay, qué cosas! Hay personas, por ejemplo, que Pero en la son... etapa, perdón, una preguntita porque veo con eso, en la etapa oral te refieres a que no podían hablar cuando eran chicos. No, la etapa oral tengo entendido que es cuando el toddler, el niñe, empieza a llevarse toda la boca, ¿no? Cuando empiezas a conocer el mundo por medio de la boca, ¿no? Desde cómo te alimentas. Y que te lo prohíben, ¿eso es? Ajá, probablemente te metiste algo a la boca y te dijeron, no lo hagas, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué está mal conocer el mundo desde esta etapa? O cuando los niños, que es la etapa fálica, que es cuando estás conociendo tu cuerpo, que está este tema tiene mucho en relación con el complejo de Edipo. Sí. Ahí hay mucha represión en la etapa fálica. No te toques, no veas, no agarres, no hagas, no uses. Entonces, casi siempre la población está más reprimida en la etapa fálica y en la adolescencia se vuelve a presentar este tipo de desarrollo psicosexual. Yo lo que te quería preguntar, porque me parece que también toda la parte de Freud es bastante interesante para hablar, te quería hacer 2 preguntas. La primera era, otra vez volviendo a este tema de las etapas, según me acuerdo lo que leí en su momento que estudié Freud, en estas etapas creo que también era, no me acuerdo si era en la oral o en la fálica, que se empieza como a estructurar por medio del no. Como que una persona por ahí empieza a llorar y cada vez que llora es para pedir algo. Por ahí es cuando como que al no tener eso que quiere, lo transmite mediante la tristeza o mediante el llanto, y una forma como de calmarlo es mediante el no. Entonces, ¿dónde decís vos que empezaría como esta etapa donde decimos no, donde realmente tenemos que aprender a qué cosas sí y qué cosas no tenemos que hacer? Híjoles, bueno, según Anna Klein, es otra psicoanalista, perdón. Según Anna Klein es en la oral y existe síndrome de la... Me llamó mucho la atención por el nombre, es el síndrome de la teta mala, ¿no? Claro, claro. Entonces, justo ese va a desarrollar muchísimo nuestra personalidad en la tolerancia de la frustración. Exacto, eso quería. De hecho, recomiendan mucho que le digas no, que los frustres, que realmente los frustres,
porque la vida adulta es la herramienta principal. O sea, creo que todos nosotros vivimos en la frustración, ¿no? Desde un sistema económico fallido, desde la pandemia, o sea, todo el tiempo se nos está frustrando. Se recomienda que a los bebés, a los niños, a las niñas, pues si está llorando porque está comiendo, va a comer, pues que no lo asistas de inmediato. Probablemente Claro. cuando este niño o esta niña te esté succionando de tu pecho, se te va a morder. Sí te muerde, ese es el síndrome. El niño ve como al pecho malo y entonces lo empieza a morder. Y entonces la mamá tiene que decirle, no, a ver, el tema no es mi pecho, el tema es que yo estoy diciendo que no te voy a dar de comer. Constantemente es trabajar en el tema de tolerar la frustración. Y se ve en la etapa adulta, ¿no? Estas personas que no tienen herramientas para la frustración, claramente fue porque le dieron Malcriamiento. un tema de pues te damos todo rápido para que no sufras, para que no te sientas mal. El consentido. Ujú. Y la segunda pregunta que te quería decir, porque siento que ahora ya bastante hablamos de lo que sería adoctrinamiento y como las instituciones en sí. Quizás podríamos después abordar un poco más en el tema de instituciones, porque creo que hay bastante para hablar ahí, mismo del adoctrinamiento. Pero hay una parte muy interesante también, volviendo a lo del psicoanálisis de Freud, que creo que puede tener mucho que ver con el tema que queremos tocar, que son las parafilias. Yo, según recuerdo, habían algo que se trata mucho en el tema de Freud, es las pulsiones. Y cómo tenemos pulsiones como buenas, pero también están las pulsiones que llevan al sadismo. Entonces, ¿en qué se pueden relacionar esas pulsiones que son casi incontenibles con las parafilias? Porque yo siento que lo que veníamos hablando bastante era el tema de que esas personas llegan a un punto que se transforma en parafilia, donde domina totalmente su vida y no pueden decirse a ellos mismos que no. Es como, necesito sacar mi miembro y masturbarme en público. Es como, cuando ya empieza a tomar ese punto, ¿en qué se relaciona con estas pulsiones sadísticas o sadistas de Freud? Esto que dices, Juanpi, me recordó mucho a una escena de la película de Nymphomaniac. Voy a spoilearla un poquito. En el volumen 2, donde ella se vuelve cobradora, ¿no? Y entonces se topa con un pedófilo y lo quiere torturar porque su forma de cobrar pues es desde pues, la tortura psicológica y desde el sexo. Y entonces ella pues le habla de mujeres, le habla de hombres, le habla de racialidad y todo, y pues se da cuenta que no es su punto. Y le empieza a hablar de niños, y entonces él está sufriendo, o sea, de verdad sufre, y dice, es que no puedo parar, o sea, sé que está mal, pero no puedo parar de justo de masturbarme cuando veo niños y bla, bla, bla. Y bueno, me recordó mucho esa escena, y luego me recuerda al dilema que tiene la OMS respecto al tema de la pedofilia, sobre ¿es delito o es enfermedad mental? Claro. Y está buenísimo ese dilema, porque muchos le apostamos a que sí es delito, pero pues también es un tema de enfermedad mental, sobre todo de tener una educación sobre tu trastorno, ¿no? Ya lo tengo, pues ahora edúcate sobre tu trastorno, identifica hasta dónde es tu línea de riesgo. Hablando de las pulsiones, existe pulsión de vida y pulsión de muerte. Y tengo entendido, digo, mi enfoque no es psicoanalista. Obvio. Me acuerdo de mis clases de psicoanálisis, siempre es muy interesante ese tema, pero es la distribución de tu energía vital, tu líbido, el líbido sexual. ¿En qué etapa está distribuida? Pensemos que tenemos 100% de líbido. Y bueno, yo recuerdo que decía la maestra, ¿no? Distribuyan el líbido. 25, 25, 25, 25. 25 oral, 25 fálica, 25 anal y 25 genital. Y ella nos decía, qué aburrida persona. O sea, está súper controlada. No. Pensemos que alguien tiene su líbido en su etapa oral. Y si su pulsión de vida les llena, o sea, son estas personas
súper enérgicas, que van a hablar todo el tiempo, que frente a la sociedad se van a presentar de una forma, desde su yo, desde su ego, desde su frente. Pensemos ahora otro concepto que es la sombra y el animus. La sombra, según Jung, es todo lo que nos dijeron que estaba mal y que queremos ocultar. Esta persona, si tiene su líbido en lo oral y su pulsión de muerte muy activa, probablemente su sombra va a ser... ¿Qué es pulsión de muerte, perdón? Pulsión de muerte es tu energía vital. Si la usas para algo bueno, tu pulsión de vida. O pulsión de muerte si lo usas para algo malo. Por ejemplo, estas personas que conducen a velocidad súper fuerte y borrachas, quiere decir que su pulsión de muerte es el que está llevando su ritmo de vida. Y si su pulsión de muerte está en la etapa oral y se acerca a la sombra, pues esta persona va a tener tendencia a adicciones, tendencia a morder, y ahí venimos ya con el tema de las filias, ¿no? Y de las parafilias y todo eso. Tendencia a producir dolor desde la boca, desde las mordeduras, desde el tema de los labios. No sabemos si una situación traumática le marque a esta persona y su líbido esté en la sombra y su líbido sea la pulsión de muerte. Y bueno, hay como una teoría total de la pulsión de vida y pulsión de muerte, pero sí tiene mucho que ver con tu distribución de energía vital. Genial. Yo quiero preguntarte, bueno, voy a sacar esta historia porque sabes que sí nos gustó mucho. Cuando hicimos nuestro evento, conocimos a muchas personas que vivían su sexualidad de muchísimas maneras. Mi lado conservador salió ahí. ¡Ay, por Dios! Ahí llegaron y desde que te amarran, pero nos explicaron todo y hay todo un sistema para poder pertenecer a estas comunidades, ¿no? Sí, es una comunidad. Comunidades de sádicos, comunidades de shivaristas, de todo tipo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que les comenté en un episodio pasado que llegamos y vimos a las personas que estaban vestidos de niñas. Y tenían literal los pañales. Entonces, me acuerdo que primero nos quedamos... O sea, es que fue muy raro porque llegamos al lugar y fue como... Autonepiofilia. Se notó que no éramos de ahí porque estábamos así, todos sentados en un rincón viendo todo así. Yo me reía, pero no de risa, sino de incomodidad, o sea, de verdad. Sí, obvio. Pensaba que estaba viendo un performance, básicamente. Claro, y es cuando complica, ¿no? Como en qué momento uno es correcto reírse, ¿viste? De eso y en qué parte no, porque a veces a mí me da mucha risa, ¿viste? Pero también pienso, wow, no sé si alguien nos ve y se siente ofendido porque siente que esto que estamos diciendo está mal, o tal vez se siente él culpable por tener esa atracción, ¿no? Entonces, claro, wow. Un amigo, o sea, entramos y su primer comentario fue: imagínate que tu papá estuviera aquí vestido de bebé. O sea, obviamente me dio mucha risa. Claro, natural, sí. Sí, o sea, fueron como muchos temas ahí y justo es lo que yo te quería preguntar, como con esa experiencia que tuvimos, ¿tú qué pensaste desde tu lado de psicóloga? El llegar y ver a personas, es que, ¿sabes? O sea, yo entiendo que tú llegas ahí y estás abierto a todo. Entonces, ellas llegan y de verdad nos contaban todo, eran muy abiertos. O sea, si tú les preguntabas, oye, pero ¿qué te gusta de esto? Ellos te lo respondían, en general. Entonces era como, ok, no puedo juzgarte porque te estás abriendo muchísimo y aparte no es para juzgar. O sea, claro. Ese espacio es un espacio seguro, ¿no? Claro. Entonces, yo sí quiero saber porque creo que nunca, o sea, ¿si abordamos este tema o no? Así como psicológica, bueno. Sí lo abordamos, pero estábamos bajo influencias ebrias que alteran el estado de conciencia. Me encantó esa estábamos estupefacientes. Ese es el título del video. El título del video del clip, estábamos bajo la influencia del Sí, la verdad sí. Fíjate que mi experiencia fue qué bueno que lo hagan aquí.
Ajá. O sea, incluso hay como varios estudios de la posición de poder y la dominación y la sumisión. Entonces, a mí me impactó ver a un hombre que le daba placer ser humillado por mujeres, ¿no? Y que le escupieran y que le dijeran, eres un... No sé si puedo decir groserías. Sí, Eres un pendejo y bla, bla, bla. Y el chico estaba, pero en su clímax, ¿no? Y yo lo veía y el tipo gemía de placer. Y dije, wow, seguramente este brother allá en la calle es un machazo. O sea, es súper machista probablemente, Claro, ¿no? Probablemente claro. es un reflejo total de aquí me permito ser vulnerable y me gusta que una mujer me humille. Eso, primero que nada, en el mandato de la masculinidad es, güey, claro que no. Entonces, me pareció... Lo habíamos leído ese, que era un tipo de parafilia. No me acuerdo si era parte del masoquismo o una filia en especial. Pero Y sí, me parece tiene re que ver interesante. mucho con el control que tienes en la sociedad, ¿no? Desde tu yo, el yo que le presentas a la sociedad, este tema de controladores, controladoras, tiene mucho que ver. Entonces, a mí me pareció asombroso que existieran espacios donde ellas, se permitieran hacer lo que en el mundo real no se permitían. Me parece como Claro. hasta un tema de cuidar tu salud mental, ¿no? Donde, ok, tengo esto, me gusta que me humillen, pero pues obviamente yo no puedo ir a la calle, al igual yo soy un super gerente de tal un banco donde no puedo ser visto porque mi posición de poder no me lo permite, pero tengo un lugar donde mi represión sale, ¿no? Y es un lugar seguro, es un lugar donde me van a cuidar. Entonces a mí me pareció súper bien que hubiera este espacio donde esa gente se permitiera vivir sus fetiches. Sí. Desde un lugar seguro. De Sí, hecho, eso que dices, hay una serie que se llama Billions, no sé si la han visto, te va a gustar mucho. Ok. Bueno, son de empresarios y gente así como, ya saben, ¿no? Todo eso. Pero justamente el empresario, bueno, como el ministro de Estados Unidos, tiene una esposa que es psicóloga. Entonces esta psicóloga es psicóloga de su más como del adversario o algo así, pues de la persona así, que es un psicópata, que no siente, ¿no? Tal cual. Entonces, justamente algo que me llamaba la atención es como la de Bonding, la otra serie de Bonding, si no la han visto está buenísima. Que el ministro, como tiene tanta presión, lo que hace es que con ella juega a cosas de roles. Okay. Entonces se ve como él empieza a tener como, ok, en la mañana soy ministro, pero en la noche no pueden ver que a mí me gusta irme a bares con, pues sí, con, ¿cómo se llama? Dominatrix. Ajá, para que sean eso y que mi esposa, que es psicóloga, sea dominatrix. Okay. Entonces eso está como muy interesante, como esto de juegos de roles, pero aquí algo que también me gustaría como hablar es en qué momento, o sea, nosotros estamos generando un proyecto que es acerca de la mujer que era juzgada antes por vivir su sexualidad y las metían a psiquiátricos. Okay. Entonces en este punto, ¿cómo cambia todo este rol social a que ahora las mujeres, bueno, al menos lo que he visto y lo que se ha presentado en cine, ahora ya son dominatrixes? Dominatrix, ajá, eso. Dominatrix. No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, me gustaría compartirles la historia. Solo, en estos casos solamente hay que grabar. Sí. Ya, genial. Les queremos informar que ya estamos grabando para que sepan, porque queríamos registrar ese momento en que están por las dudas. Entonces, claro. Entonces, bueno, para darle así de una, el clítoris. Dani estaba Dani nos estaba hablando sobre, porque esta parte como que la quiero cortar porque se escuchaba medio mal, entonces repitamos la parte de Helen O'Connor. Como si no lo hubiéramos escuchado, como que, ok, Helen, tal. No.
Ya, perdónenos. No hay drama, no hay drama. Estamos grabando igual, para que sepan, estamos grabando. Bueno, les voy a platicar la historia de Helen O'Connor. Ella era una médica uróloga que fue la que encontró el clítoris y que además la hospitalizaron en la institución psiquiátrica, justo porque pues fue una mujer que encontró un órgano dedicado solamente al placer sexual femenino. Y la única forma en la que ella lo encontró fue teniendo bastantes relaciones sexuales. Entonces, a mí lo que me parece bastante impresionante es que era una mujer que se dedicó a estudiar el órgano masculino y encontró esta fascinante, área de placer femenino. Esta chica no fue mamá, fue una mujer académica, fue una mujer lesbiana, incluso. Ahí está. Eso es lo que te iba a preguntar. Era lesbiana y pasó pues los últimos años de su vida profesional dentro de una institución psiquiátrica, justo porque fue diagnosticada bajo esta horrible enfermedad llamada histeria. Y bueno, ¿no? Qué pues, locura. Mala elección de palabras. La medicina psiquiátrica de ese tiempo, pues hombres blancos académicos, ¿no? Entonces, claro, casi sabíamos en dónde iba a terminar esta médica bastante importante, que además fue invisibilizada un montón de años, ¿no? Helen O'Connor, yo apenas me topé con su historia hace unos 2-3 meses. ¿En la universidad no te hablaron de eso? Jamás. Yo llegué a su nombre por una revista feminista que se llama Pícara Magazine. Y bueno, justo trata el tema de la locura y la violencia psiquiátrica en mujeres y sacaron un artículo de Helen O'Connor. ¿En qué año sucedió? Más o menos aproximado para... En los años 60. En los años 60. Y en los años 60 más o menos la tildaron y la encerraron por histeria. Ajá. Qué locura. Sí, porque pues era mujer lesbiana. O sea, la sociedad de nuestros abuelos, básicamente. La encerró. Y le preguntaron por qué, cómo es que lo había encontrado, y pues ella dijo, ¿no? Explorando mi cuerpo. Claro. Claro. Así es. Increíble. Oye, increíble. Un tema que sería interesante tocar, porque siento que está como que abarca toda esa parte de parafilias, e incluso lo de la mujer. ¿Qué es lo perverso? O sea, porque siento que ese tema es... La perversión. La perversión de las personas es algo muy ingenuo, natural, o cómo podemos decirle, ¿no? O sea, y lo hemos satanizado. Satanizado. Le tiras un poco de alcohol en gel. La perversión con alcohol en gel. Hay algo que me gusta mucho, igual citando a Freud. Feministlán me va a quitar mi tarjeta de feminismo por usar de referencia a Freud, pero Freud habla de los niños como amorfos perversos, o sea, niños que no tienen todavía forma femenina, masculina. ¿Por qué? Pues porque no tienen todo este desarrollo hormonal. Si ustedes se fijan, biológicamente, si tú pones el cuerpo biológico de una mujer y de un niño y de un hombre, son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Entonces, por eso se pone como amorfos. Y la perversión es justo estos deseos de cubrirse. No importa si estoy dañando al otro, no importa si estoy cometiendo dolor o infringiendo dolor, siempre y cuando estoy saciando mi deseo. Los niños pues son muy perversos, ¿no? Si tengo hambre y quiero más, pues va a morder el pezón de la mamá. Va a producir algún cierto dolor siempre y cuando su deseo esté saciado. Entonces, la perversión yo creo que juega un papel muy fundamental al momento de saciar nuestros propios deseos. Y siempre y cuando, independientemente de lo que esté mal o que esté bien, pues está también en juego la libertad del otro o de los demás con los que estén ahí jugando en tu deseo.
Ujú. Ujú. Hay un Sí, caso, Sí, decí, Luis. hay un caso muy particular. Esto no lo tenía planeado decir, por eso no recuerdo los nombres. Igual voy a tratar de poner algún nombre acá para que esté el dato de la historia sobre un doctor que por negligencia médica castró a un niño y era muy joven el niño, entonces lo que él hizo fue hablar con los padres para plantearle el hecho de transformar su pene en una vagina y ¡Ah! criarlo, Sí, ajá, claro. y criarlo como una Soy el niña. único boludo que no sabe nada. Igual Sí, era te Argentina. paso los datos después. El tema es como para que los espectadores, si no lo saben, es que lo criaron como niña y esta persona toda su vida se sintió Se lo como creyó. se sienten como se sienten las personas transexuales. O sea, Ah, él siempre se sintió un niño y siempre jugaba con cosas de niños y siempre... Entonces es raro, ¿no? Porque hace nada te pregunté si los gustos sobre los colores, los juguetes, las cosas eran inducidos por la sociedad o no, pero en el caso de este chico, este, sentía atracción era por la parte masculina, ¿no? O tal vez como él veía que la sociedad masculina se iba por ese lado, él se relacionaba por ese lado, ¿no? También. Y hoy en día él mantiene su postura de que él es un chico que le pasó esta desgracia de joven y toda su familia intentó decirle, no, tú eres una chica, o sea, tú naciste con wow. vagina y esto, después mucho más adelante es que le confiesan, mira, la verdad, esto sucede y era como un experimento del doctor para ver si la sexualidad se podía inducir en la crianza. Entonces yo Ujú. quiero escuchar sobre todo, bueno, a Daniela que me diga qué opina al respecto y a ustedes también, chicos, por supuesto, pero la invitada primero, ¿no? Ujú. Híjole, qué fuerte, porque justo hay un debate muy grande en Twitter, sacando acá mis fuentes científicas, sobre las famosas TERFas, ¿no? Las chicas trans excluyentes, que justo declinan toda la teoría biologicista de la sexualidad a una teoría biologicista y anulan toda esta parte psicosocial que tenemos también como seres humanos. Ujú. La verdad es que creo existe esta tendencia al cerebro sexuado. No tengo el nombre porque pues ya es un tema muy médico, pero nuestro cerebro tiene como dos enchufes, ¿no? El cerebro sexuado masculino y el cerebro sexuado femenino. Resulta que al cierto grado de gestación, pues se prende el chip, o se prende el enchufe femenino o masculino, y es como también tu cerebro va adoptando ciertas estructuras de la psique que van más desde un género femenino, bueno, no, desde un sexo femenino, desde un sexo masculino, mujer, hombre, porque género, sexo es muy distinto. En cuanto al sexo, pues el sexo refiere a todo lo biológico, si existe hombre-mujer, y el género más bien es una expresión psicosocial. Creo que es Ok. bien importante cuando abordamos este tema entender bien estos conceptos, ¿no? Género, sexo, expresión, identidad, todos esos trips. ¿Qué opino? Pues creo que fue muy fuerte, o sea, que el médico lo usara y que además ahí nos damos cuenta la necesidad de una teoría queer, que es la teoría queer, todo esto que señala como lo transgresor, lo que no entra en lo femenino y en lo masculino. Creo que hay muchos casos de depresión, sobre todo, de depresión de bipolaridad, que las personas se terminan suicidando porque no encontraban tenían esta crisis de identidad y de expresión sexual. Entonces creo que la teoría queer viene muchísimo como a abrazar, a arropar a estos casos donde pues el sexo biológico no determina totalmente pues tu género, ¿no? Tu expresión de género. Y se necesitaba esta teoría queer que les dijera, sí tiene un nombre lo que te pasa. Y es esto. Volver a catalogarlo, ¿no? Sí. Sí, la psiquiatría. Entonces, Dime. porque creo que es una parte muy, muy hablada, ¿viste? Y porque yo, en mi opinión,
a mí me disgusta, quizás estoy mal, quizás es medio de ignorante, pero siento que me suena chocante a mí cuando personas por ahí que no son tan progre o que son más ligadas a la antigua, agarran y dicen, bueno, cada uno elige lo que quiere. ¿Hasta qué punto es elección y hasta qué punto es lo natural? Yo siempre sentí que era como lo natural, es como, bueno, hay personas que le gustan ambos géneros, hay personas que solo le gustan más, no sé, tipo, hasta qué punto es realmente natural y hasta qué punto es lo más ligado a la antigua, ¿viste? Y Claro. me hiciste pensar en eso cuando dijiste lo del chip. Entonces yo no sé si es que ese chip activa como la genética de el sexo o que es lo que determinaría el sexo del bebé, o si también estamos hablando de las cosas ligadas a ese sexo o género. Claro. Sí, Eso es estamos lo que me... hablando de los solones de la sexualidad. O sea, hay 5 Ujú, solones de la sexualidad. El primero es el tema biológico. Y este chip, pues solamente es el tema de sexo mujer-hombre. O sea, ya se quita como género y sexo tal cual. femenino, sexo masculino. No, el femenino y el masculino es más desde un género, la expresión de género. Y eso sí es desde yo, cómo me siento más cómoda expresando mi género. Ujú, La expresión, la orientación, la identidad de género. La expresión y la identidad son bien distintos. Yo me claro. identifico, yo soy mujer biológica, me identifico como mujer y me expreso desde mujer, ¿no? La toma de, por ejemplo, estos no binarios, no binarias, Ujú, probablemente tengan un sexo biológico, se identifiquen tal vez hasta con su propio sexo biológico, perdón, se identifiquen con su género biológico, pero se expresen con alguna otra etiqueta, ¿no? Ni siquiera un tema femenino, claro, masculino. claro. Es donde la teoría queer de verdad aquí entra y dice, a ver, espérate. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y se comen con dos cosas Claro, distintas. tipo los pronombres de ellos. Como, Sí. claro, Y they, they. sí, esto que decías, Juanpi, si bien sí hay un tema biológico, pero el que sea biológico no determina tu Totalmente, en la totalmente. sociedad. Ujú. Sí, por eso me parece que viene también desde un mandato de que las personas más como boomers o ligadas a la antigua que todavía no cambiaron su chip Claro. de pensamiento, cuando se empiezan a hacer más progres o empiezan quizás a aceptar estas cosas que cambiaron, eh, la tildan como, bueno, cada uno elige lo que quiere. Y creo que sigue siendo igual de machista el comentario. Claro, de hecho la teoría queer tiene al menos unos 10 años apenas, ¿no? Entonces Ujú, todavía está en construcción, todavía van saliendo y van saliendo y van saliendo, entonces incluso para una que estudia, una que trata de empatizar con estas anormales, pues hasta es como, órale, ¿no? Espérate, es demasiado, too much para mí, a veces se me sale lo conservadora, pero no es por ujú, el, yo lo que le decía a Paola es, no hay que encasillar a que todo está mal o está bien, simplemente ujú, a veces es diferente a lo que mi caja conoce. Mm. ujú. Yo pienso que muchas veces es como, o sea, pienso mucho en el pasado cuando se hablan sobre este tipo de temas, porque me imagino la cantidad de personas en el pasado que tuvieron que haber pasado por una falta de identidad, por no entender qué sucede o por sentirse hasta yéndonos al muy, muy, muy pasado con un demonio adentro, con Exacto. algo terrible, eres como, tienes como una maldición, ¿viste? Como que no te sientes. Y hoy en día es como muy, muy tranquilizador poder entender un poco o ver que es un tema que se puede charlar y tratar de poder identificarse con algo, ¿viste? Porque muchas veces siento que nosotros, las personas, siempre queremos identificarnos, siempre queremos sentirnos parte de algo. Entonces cuando no es así es terrible. Yo tengo una amiga que conocí en primaria y una amiga trans. Y hace que nosotros crecimos en una secundaria primaria católica. Yo ya les había comentado a los muchachos en otra oportunidad.
que yo estudié en un colegio católico totalmente. Y mi amiga era muy bulliada porque era muy retraída. Era muy, muy retraída. Yo me acuerdo que en secundaria como que todos los chicos estaban, viste, hablando de las chicas y que las chicas, qué tal, yo no sé qué. Y mi amiga era súper como que no se identificaba, viste, con las charlas, se le veía muy incómoda y ella no entendió qué le sucedía sino hasta después de que nos graduamos. Fue Claro. como que en un momento me dice, soy una chica y mis papás me tienen en un psicólogo porque dicen que estoy enferma Mm. y la psicóloga lo que hizo fue tratar más bien de ser como de mediar entre sus padres y ella, porque obviamente que la psicóloga estaba súper con ella, ¿viste? Como que "Sí, te banco totalmente, te apoyo, el problema no eres tú, el problema es tu familia". O sea, el papá Ujú. era un llanero, vaquero de la finca, ¿viste? Era del campo, un tipo machista, fuerte, de ese que Un te señor dice, feudal. claro, los hombres no lloran, carajo, ese tipo de hombre. Y mi amiga, imagínate crecer en una casa así. Y hace poco ella sacó un video de YouTube que después le voy a preguntar a ella si la puedo recomendar acá para poner su link, donde ella explica que se hizo un examen de cromosomas Ujú. y ella es XY, no, ella es YXY. O sea, O tiene sea, más masculino, bueno, de hombre. o sea, tiene, no recuerdo si es el masculino o el femenino, pero tiene uno duplicado. Ok. Y es como cuando, o sea, como que en ese video ya entra en un término más bien hasta científico, ¿no? De lo que siempre sintió ella como persona. O sea, va más allá de un tema social, va más allá de todo, era como tan dentro de ella, estaba tan dentro que ella no lo comprendía. Y ahora yo esto lo charlo con ella y le digo, ¿qué sentiría una mujer trans en la época de la Inquisición? O sea, Y tipo, viva, yo creo. Sería bruja y quemada. No, sería bruja. al psiquiátrico probablemente se suicidaría, crisis existenciales, sí. Y creo que muchas como historias, sin ofender a las personas religiosas, pero creo que muchas historias religiosas de brujas y demonios están muy, muy relacionadas con problemas mentales o ni siquiera problemas mentales, sino problemas de sexualidad y de identidad. Claro. Y otros incluso que no tienen nada que ver ni con las personas, porque si hablamos de la casa de brujería, la casa de brujas de Salem, fue por un problema del trigo, que estaba como algo en la harina o en esto que estaba generando un tipo de como estupefaciente que hacía que las personas se muevan de formas extrañas y desembocó en toda esta cosa de cacería de brujas. O sea, incluso ni siquiera es por una cuestión de género, de histeria, de bla, bla, bla. Fue por una cuestión totalmente externa, ridícula, que dio en esto. Así Claro. que increíble, increíble. Sí, 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 la religión también ahí juega un papel muy fundamental en la salud mental. Muy. Algo que quería preguntarte, otra vez volviendo al mismo tema del tema de la mujer, que es lo de hoy en día, perdón, del capítulo. Está de moda, pues. Está de moda, pues lo hablamos. Tenemos que hablar de eso. Yo súper a favor de las mujeres, chavas. Cancelado. No, quería decir que como el episodio de hoy es la psiquiatría de la mujer, ¿qué podés decirnos? Porque quiero volver atrás ahora, porque ya hablamos muy de lo actual. ¿Qué conocimientos tenés o qué nos podrías compartir de la histeria? O ¿qué fue? ¿Cuáles fueron los procedimientos para curarlo? Entre otros, de este tema. Porque la portada justamente que pusimos para este capítulo es algo que encontré de un libro que es el famoso, ¿cómo es? Masaje de pélvico.
Hay una Entonces, película, ¿no? Incluso que trata de ese famoso masaje pélvico. Deben Bueno, haber muchas. hay una que no recuerdo el nombre, honestamente, pero habla de la invención del primer dildo. Entonces, ujú, claro, exacto. está buena. Pues la histeria es una enfermedad catalogada por los psicoanalistas, los psiquiatras, Ujú, en los años 40, sí, 40, donde pues decían que las mujeres llegaban con bastante preocupadas, bastante neuróticas, bastante agobiadas. Entonces, pues entraban con el psicoanalista y el psicoanalista les masturbaba, ¿no? Y entonces, pues había como una liberación de endorfinas, había una liberación a nivel orgánica, cerebral, y entonces estas chicas, mujeres, ya llegaban como más relajadas. Claramente, esta terapia era para mujeres de clase alta. Las mujeres de clase baja, pues no podían acceder a este tipo de terapia. Actualmente, bueno, hasta hace unos, que serán 20 años, también se diagnosticaba la histeria en hombres. Ahorita ya no es un término que muchos, la psicología y la psiquiatría ya no adoptan. Yo sí he visto mujeres y hombres histéricos, o sea, es como, ¿qué pasa? Como esta necesidad de aparearse, ¿no? Básicamente. Horny. Andas histérico. Dicen que empieza con Freud, luego Jung lo reproduce y no recuerdo el nombre, honestamente, del que hace el primer modelo de dildo y lo saca al mercado con esta idea de llegar, que esta terapia sea más accesible para muchísimas más mujeres. ¿Qué más te puedo decir de la histeria? Perdón, Pues sí. el nombre de la terapia, ¿tenía algún nombre o lo conocemos? No lo conozco. Seguramente tiene un nombre, estoy súper segura, Ujú. pero no lo conozco. Tratamiento para la histeria. Ok, Así lo tratamiento. podemos buscar. Nombre científico del tratamiento para la histeria. Digo, ahorita no lo traigo, pero así lo podemos buscar. ¿Qué más puedo decir de este tratamiento? Pues sí, la sintomatología era básicamente esa, ¿no? Una mujer bastante agobiada. Pues tiene coherencia, honestamente, sí tiene coherencia, pues porque el orgasmo, no nada más femenino, sino también masculino, pues libera ciertas endorfinas, ciertas dopamina, ciertos químicos cerebrales, pues que te ayudan a alivianarte un muy buen rato. Pero pues la connotación de la mujer histérica a nivel social es esta mujer pues inadaptada, esta mujer enojada, porque además también tiene un tema de las emociones, ¿no? El enojo en la mujer actualmente incluso, el enojo en la mujer es reprobable, ¿no? Una mujer enojada es una mujer que le hace falta coger, básicamente, ¿no? Eso era algo que quería decir. Te viene muy, muy, muy relacionado con la psicología transcultural. La emoción del enojo en las mujeres, aunque es muy normal en que las mujeres estemos enojadas. Pues porque todos, ¿no? En general todos. Pues las mujeres más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema patriarcal, el sistema patriarcal te somete y pues entonces una mujer enojada es una mujer rabiosa y el tema ya rabioso ya es como... Sí, todo lo de que el hombre es el que se enoja, le pega la bofetada y la mujer se tiene que callar. Exactamente. Y en los hombres la emoción que está más, pues sí, satanizada es la tristeza, ¿no? Es mucho más aceptable un hombre enojado que un hombre triste, y en las mujeres es mucho más aceptable una mujer triste que enojada. Y si está enojada, pues entonces le decimos, ay, deberías de coger más, ay, estás en tus días, ay, tema hormonal, ¿no? Súper machista decirle que una mujer está enojada porque estás invalidando su enojo, porque hay una cuestión hormonal, cuando... Pues, bueno, no, algo que se escucha mucho acá, muy seguido, el otro día estaba viendo, con mi novia estábamos viendo
stand-up de Malena Pichot, que es feminista, y estaba muy bueno algo que decía. No mencionaba lo de la histeria, pero eso es algo que agrego yo, que normalmente cuando una chica como se está quejando de algo que no le gustó, o está enojada o algo, se la tilda de histérica. Es como, esta es una histérica, esta es una chica que simplemente está hablando con varios hombres o algo así, o que no quiere seguir hablando con un hombre, es una histérica también. Y por último, esto que decía Malena Pichot de todos los problemas atribuibles a una mujer se resuelven con una buena pija. Todo esto de que es una mal cogida. Entonces... Sí, decía, ¿no? Tengo que cambiar un foco. Te falta coger. Sí, pues, un pene seguramente me va a ayudar a cambiar un foco. Exacto. Digo, hasta las mujeres lo hemos hecho. Yo tengo unas roomies que cuando se enojan o cuando sienten, te dicen, no, perdón, es que estoy en mis días. Y si es como, no justifica. Tranquila, ¿no? O sea, tus emociones, sí somos seres, o sea, sí hay un tema hormonal que impacta en nuestras emociones, pero no determina que porque no estés en tus días te enoje o te ponga triste. Si no, nosotros también estaríamos siempre en nuestros días. Claro. En realidad sí, o sea, no sé si esto es 100% real, pero yo tenía entendido que nosotros también tenemos cada 33 días un ciclo. Un ciclo. Uh-huh. Sí. No sé si esto, o sea, lo estoy haciendo con mucha irresponsabilidad porque no estoy 100% seguro de que esto es así, pero es algo que tengo entendido en base a charlas que hemos tenido con varias personas. Y creo que el cerebro como que se autogestiona, ¿viste? Como que andas como predispuesto y o sea, yo tengo momentos donde me siento tipo como que todo me preocupa o me afecta más, o momentos así. Yo digo, ¿cuántos días son? A ver si son 33 desde la última vez que me sentí A mí me así. pasa en Mercurio retrógrado. Mercurio. ¿Viste? O sea, tipo, a veces como que tú mismo o misma te sugestionas para sentir esas cosas. Por ejemplo, bueno, estoy en mis días, entonces por eso es que me siento así. Yo he escuchado hasta muchas chicas diciéndolo. O sea, creo que puede afectarte esa parte también, el problema cultural del que hablamos desde chico, que es lo que escuchamos. ¿Viste? Está en sus días, está de mal humor. Capaz está de mal humor por cualquier otra cosa, pero lo relaciona con eso porque así la sociedad se lo vendió a esa chica. Claro, el problema es cuando, porque creo que entre mujeres quizás está más aceptada la convención, ¿no? Pero el problema es cuando viene el típico macho a decirte, ¿qué te pasa? ¿Estás en tus días? Ahí es el problema, creo. Sí. Esto que tú dices, Luis, ¿verdad? Luis, sí es muy, está comprobado científicamente que sí hay un ciclo hormonal. Tampoco conozco la temporalidad, pero sí hay un ciclo hormonal en el cerebro sexuado como hombre. Claro, claro, bueno, me quedo tranquilo entonces de que sí dije algo real. Vamos. Pau, ¿quisieras concluir con alguna cosilla? Y yo no contesté tu pregunta, la de la mujer dominatriz. Creo que no la contesté porque hicimos el corte. Pero creo que tiene mucho sentido el que el día de hoy una mujer sea mucho más visible en el tema de la dominación, justo por este rol que juegas en la sociedad, ¿no? De la sumisión. Constantemente estamos, adentrándonos a la sumisión de una forma bastante literal o de una forma bastante simbólica, como lo que es el techo de cristal, ¿no? Por más que yo avance, jamás voy a llegar como al nivel de un hombre. Entonces, creo que hoy en día el que la mujer sea visiblemente como dominatriz es un resultado de la liberación femenina. Que también en el sexo podemos ser dominantes. Pues me agrada. Yo más bien lo que quería como concluir o como aportar como antes de cerrar es esta parte de escuché un podcast,
creo que sí te conté del lenguaje inclusivo, donde habla que muchas personas a veces se cuestionan o se empiezan a burlar de que, tal persona, estás hablando así, porque estás diciendo personas y, sabes, todo lo que conlleva. Y esto yo considero que el lenguaje es una forma de manifestación. Que, ok, si bien no vamos a cambiar una sociedad que lleva años y que, no sé, con una mentalidad que pues ni nosotros nos conocemos tan bien como para querer cambiar algo, ¿no? Yeah. Pero a través de como esos pequeños detalles de cambiar el lenguaje, de empezar a darnos cuenta como lo que dices, ok, ¿por qué tengo que decir que estoy en mis días cuando estoy enojada yo siendo mujer o como hombre o como, no sé, como empezar a visibilizarlo a través del lenguaje, que si bien no va a cambiar mucho, pero empieza a notarse, ¿no? Entonces es algo como importante, como que lo hagamos, pues es como una invitación a que todos lo hagamos, a empezar a decir, ok, si esto está así, pues ¿por qué no cuestionamos? ¿Por qué no empezamos a preguntar? ¿Por qué no empezamos a dar nuestro granito de arena? Y eso hace que la gente se empiece a cuestionar, y aunque lo digan de broma, pero ya están tomando. Antes no, por ejemplo, los no binarios no eran vistos. Eran como, no existe ese género, no hay. Pero ahora con el lenguaje fue como, no, sí, sí, ya están cambiando, muy modernos, muy progres ustedes. Pues es que no se trata de ser progres, pero tú ya estás, el hecho de estarte burlando, ya le estás dando una visibilización. No es la que queremos, claro, claramente, pero ya empiezas poco a poco pues a ponerlo, ¿no? Como en práctica. Allí, a una amiga dijo algo, que el lenguaje es el resultado de la evolución social, ¿no? O sea, se me hace como muy bonito decir que como vamos evolucionando, también vamos aprendiendo a hablar. Sin embargo, creo que también va un tema de la privatización de la cultura. El lenguaje es un elemento de la cultura. Y el tema del lenguaje, pues también es un tema muy clasista, porque ¿quién lo regula? Pues la Real Academia Española. ¿Quién compone la Real Academia Española? Hombres académicos, blancos. Entonces, hablas con las personas que no saben hablar, o el tema de la ortografía, o el tema de los rezagados, pues es un tema que no están dentro de la cultura porque no tienen espacio, porque están señalados como lo malo, lo incorrecto, y por lo tanto se priva de ser visible en cómo nos expresamos. Creo que sí es bien importante cuestionarnos el lenguaje. ¿Por qué decimos, no sabe escribir? Pues a lo mejor viene de los campesinos, ¿no? Y el hecho de que no sepa escribir no es que sea ignorante, es que la cultura es un medio privatizado. La educación es privatizada, no es visible. Igual con el tema de lo no binario, pues es un resultado que nunca han sido visibles y ahorita están pidiendo ser visibilizadas. Creo que sí es también un tema de, pues, actualizarse socialmente. Sí, tal cual. Leí una frase que decía, un lingüista tú no puedes llegar a preguntarle a un lingüista cómo se deben de decir las cosas. Al contrario, las personas que se supone que están viendo el lenguaje son las personas que te van a preguntar tú cómo lo dices. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, no se dice aiga, se dice haya, pero pues en el contexto y en lo que está, que claro, es lo que decía, eso es lo correcto y no está mal. O claro, sea, es lo que decimos, no meter como lo malo y lo bueno, ¿no? Hay un psicólogo que dice, perdónenme rápido, que la gente habla de lo que conoce en el constructivismo. Y ya. Adiós. Y eso fue todo. Síganos en redes sociales, esto puede ser un negativo, y sigan a Dani. Nuestro espacio. Muchas gracias, bye. Dani, gracias. O sea, quedarán 20 segundos, quedarán 10 tal vez segundos. 10. Yo estaba sudando así, se va a cortar. Lo importante es que espero que hayan disfrutado